asesinos que nunca fueron atrapados. Número 10. El asesino del Zodíaco. A partir de finales de 1960, un hombre estaba asesinando gente en la bahía de San Francisco. Se tienen confirmadas 7 muertes, pero hay más de 20 víctimas probables. En agosto de 1969, el asesino se llamó a sí mismo Zodíaco. En una carta que envió a varios periódicos, los textos los adjuntaba con pictogramas que la policía no podía resolver. La última letra de la cadena fue enviada en 1974, y a pesar de que la policía tuvo a muchos sospechosos e interrogó a decenas de involucrados, jamás se supo quién era el responsable, pues los perfiles genéticos no arrojaron a nadie en concreto. Número 9. Iguay of Tears en Canadá. A lo largo de uno de los tramos más desolados de la carretera 16 de la Columbia Británica fueron halladas 18 mujeres. El primer asesinato se produjo en 1969, mientras que uno de los más recientes fue en 2006. La mayoría de las víctimas eran miembros de la comunidad de las Primeras Naciones. Se han entrevistado a cientos de sospechosos, pero nunca se ha capturado al responsable o responsables. Número 8. Freeway Phantom en Washington. Entre abril de 1971 y septiembre de 1972 fueron encontradas muertas 6 niñas afroamericanas de edades entre los 10 y 18 años. La mayoría de las víctimas habían ido a un mandado y nunca regresaron. La prensa rápidamente llamó al asesino el fantasma de la autopista. Nadie fue capturado por las muertes, a pesar de que muchos sospechosos fueron interrogados. Número 7. El asesino de Long Island. En Nueva York. En Long Island se registraron una serie de asesinatos. 4 de las víctimas eran prostitutas, pero a pesar de que las muertes se conocieron entre 2010 y 2011, las mujeres desaparecieron en 1996, y el rastro del asesino se remonta desde la playa de Jones hasta Gilgo Beach. La policía cree que el criminal botó los cuerpos en este lugar, pero los asesinatos se produjeron en otros sitios, lo que hizo imposible descubrir a su perpetrador. Número 6. El asesino de pelirrojas. Todas las mujeres asesinadas eran pelirrojas. La primera fue descubierta en el condado de Wetzel en Virginia Occidental en 1983, pero se había registrado una ola de matanzas que desencadenaron investigaciones en 1978. A este asesino, del cual tampoco se conoce la identidad, se le atribuyen 8 muertes, y se cree que la mayoría eran prostitutas. Número 5. El acuchillador de Frankford. Entre 1985 y 1990, en el barrio de Frankford en Filadelfia se registraron una serie de asesinatos que no pudieron ser resueltos. 7 mujeres fueron apuñaladas. Christopher Leonard fue capturado como sospechoso y condenado a cadena perpetua por el asesinato de Carol Doe, la última víctima, pero aún con su arresto se dieron más muertes y los testigos ubicaban a un hombre alto y negro, no a un blanco, como era Leonard, quien sigue en prisión, pero del asesino real nunca se ha tenido la identidad verdadera. Número 4. Asesinatos del alfabeto en Rochester, Nueva York. A principios de los 70, en la ciudad obrera de Rochester, 3 niñas de entre 10 y 11 años fueron estranguladas. Los ataques parecían estar relacionados con el alfabeto, pues cada uno de los nombres y apellidos de las infantes comenzaban con la misma letra y sus cuerpos fueron hallados en pueblos cercanos que comenzaban con las mismas letras. Decenas de sospechosos fueron interrogados, pero ninguna persona fue acusado. En 2011, un hombre llamado José Rochester Nasso fue encontrado culpable por un conjunto de asesinatos alfabeto realizados en California en 1970, pero a pesar de los paralelismos la policía nunca logró conectarlo con los homicidios de Rochester. Número 3. El asesino de Colonial Parkway. Durante 1986 y 1989 una ola de asesinatos plagaron el barrio de Colonial Parkway, Virginia en Estados Unidos. Las víctimas eran por lo general parejas que tuvieron muertes brutales. El responsable nunca fue capturado, pero siempre se creyó que era un policía, pues los elegidos lo dejaban entrar a su casa sin que forzara las cerraduras. En 2011, un oficial retirado que trabajaba para el sheriff del pueblo al momento de las muertes, fue investigado como posible sospechoso de ellas, pero no se pudo hallar evidencia en su contra. Hasta hoy nadie está en la cárcel por los hechos. Número 2. Stoneman es el asesino en serie más conocido en Asia, donde se le llama el hombre de piedra. Se tienen registrados más de 13 asesinatos en Calcuta, los que habría cometido en 1989, pero en realidad no se sabe mucho de cómo operaban ni de su identidad. Se entrevistaron a cientos de sospechosos, pero ninguno tenía suficiente evidencia como para incriminarlo.
De pronto, las muertes pararon, y se cree que uno de los posibles culpables declaró la verdad, y fue encarcelado pero sin ninguna atención mediática, por ello esta teoría no se ha podido comprobar. Número 1. Jack, el Destripador. Entre septiembre y noviembre de 1888, una persona asesinó y mutiló a 5 prostitutas en el barrio East End en Londres. Nadie conocía su identidad y la prensa comenzó a convertirlo en leyenda. No era el primer asesino en serie, pero sí el más popular hasta entonces. Su ola de crímenes tenía sorprendida a la ciudad. Una de las situaciones que más llamaba la atención era la forma en que se comunicaba con la policía de Scotland Yard, cartas que firmaba como Jack the Ripper. Durante más de un siglo la forma en que operaba ha llamado la atención de cientos de personas, se han hecho decenas de perfiles psicológicos, pero nadie sabe a ciencia cierta la identidad del criminal. Se le han atribuido más de 14 muertes, algunas posteriores a 1888, pero ya tenía preferencia por las prostitutas, asolaba los barrios donde éstas pescaban clientes y él a ellas. Enviaba cartas a la Agencia Central de Noticias de Londres y a la policía para que intentaran atraparlo, pero nadie podía. Así como se hizo famoso, Jack volvió a la penumbra y a pesar de los avances no se ha podido descifrar quién era en realidad.